13, justo 13 tengo que decir, 13:14 puedo decir, son las 13:13, pero digo 13:14 del mediodía acá en Bahía Blanca, en todo el país, en la Argentina. Estamos en Decime la Verdad. Ya estamos en comunicación telefónica con Sandra Crucianelli. Ella es periodista, miembro del Consorcio Internacional de Investigación, autora del libro Herramientas Digitales para Periodistas, columnista del diario digital Infobae. ¿Qué más tengo que decir? ¿Cómo andás, Sandra Crucianelli? Hola, ¿cómo estás? Tanto Bien, tiempo que no nos tanto tiempo. cruzamos. Sí, ¿Qué? ciertamente, y estoy más en Buenos Aires que acá, pero bueno. Claro. O sea, en realidad, te digo, ya que se trata de decir la verdad en Sí. este programa, no soy columnista en Infobae. Ah, bien. Estoy a cargo de la unidad de inteligencia de datos, que sería un grupo de trabajo Ajá. donde analizamos bases de datos y buscamos historias eh, a partir de un conjunto de datos generalmente bastante grande. Bien. Eso sería lo que hago en Infobae. Unidad de Inteligencia de Datos, así Sí, se porque llama. se aplican algunas herramientas de inteligencia artificial Ujú. en el manejo de determinadas bases de datos que hacen que, bueno, trabajemos con algunas nuevas herramientas que no se conocían hace unos pocos años. Generalmente trabajamos con volúmenes de datos grandes que están en repositorios. Por ejemplo, ahora en la cobertura de la pandemia utilizamos varios repositorios para mantener al día una base de datos que utilizan todos los periodistas de Infobae, ¿no? A Bien. nivel mundial. Estamos relevando todos los días la situación en 199 países. Y no solamente los contagiados, muertos, activos y recuperados, sino que también a través de hojas de cálculo lo que hacemos es proporcionarles indicadores que se calculan sobre la base de esos números, como tasa de mortalidad, letalidad, incidencia, morbilidad. Es decir, hay un montón de indicadores que son epidemiológicos, que esos se estudian en el campo del periodismo científico. Y bueno, a mí me ayudó mucho en el manejo de bases de datos y en especial en la cobertura de una pandemia haber estudiado bioquímica en la Universidad Nacional del Sur, que Ujú. si bien nunca la completé, llegué hasta el último año, y que fue cuando quedé embarazada de mi hija más chica, ¿no? Ahí ya no pude continuar más, pero todo lo aprendido en todas las materias cursadas y aprobadas, tanto de matemática como otras que tienen que ver ya con aspectos más ligados a la teoría de la ciencia, me han ayudado muchísimo, no solamente para el periodismo de investigación en general, sino para la cobertura de estos temas relacionados con el ámbito de la salud. Bien. Sandra, decías que habías arrancado con esa carrera en la Universidad Nacional del Sur. ¿Qué te llevó a querer trabajar como periodista? ¿Y cuándo te Nada, diste cuenta nada, que querías nada. trabajar? En realidad nada, porque yo quería ser médica. Ujú. Mi vocación era la medicina y tenía dos vocaciones bien marcadas, ¿no? Yo quería ser médica, básicamente en emergentología, y, y además quería ser escritora porque me gustaba mucho la poesía, me gustaba mucho la novela, el ensayo. Eh, las profesoras de la secundaria que he tenido, incluso de la primaria, ¿no? Isabel Trujillo se acordará, ¿no? Que siempre me decían que tenía habilidades para la redacción, para redactar textos. Ujú. Entonces eran como dos profesiones, dos campos del conocimiento que siempre me interesaron. Pero yo vengo de una familia muy humilde, vivíamos en General Serri, mi papá era mecánico en la CAP y mi mamá ama de casa, así que no había dinero para mandarme a Buenos Aires a estudiar medicina. Y eran esos años, el año que yo egresé de la secundaria era plena dictadura, además no Ujú. era el momento indicado para, según mis padres, para movilizar. También tampoco me hubieran dejado, así que bueno, elegí lo más parecido a medicina, que era bioquímica, que había acá. Pero así todo, la situación económica en mi casa era bastante difícil, había que trabajar para ayudar al sustento
del hogar y para ya empezar a pagar mis propias cosas, ¿no? Con 18 años. Así que mi madre fue la que conocía a alguien dentro de la nueva provincia, porque vivían en Villamitre, no sé cómo era la cosa, y se buscaba un corresponsal para General Daniel Serri, porque la corresponsalía en Serri había quedado vacante, y bueno, fue ella quien me subió a la 519, yo con 17 años, recién egresada de la secundaria. Incluso recuerdo que me dio un empujón, porque yo no quería entrar, yo no quería trabajar, yo quería estudiar, pero bueno, había que trabajar, no quedaba otra opción, y trabajo de ese momento. Yo empecé como corresponsal, mandando crónicas sencillas de las cosas que pasaban en Serri. Un jefe que yo tenía, que se llamaba Mario Gabrieli, a quien apodábamos el monstruo, porque era bastante exigente. Era bravo, Mario. Era terrible. Era bravo. Igual yo le supe tener aprecio porque en aquellos años de inocencia mía, ¿no? Fue el que dijo, uy, usted tiene habilidades para escribir. Y ese mismo año que yo entré al diario, a los 5 meses de haber estado en la responsabilidad, me invitaron a formar parte del diario en un medio turno que yo hacía de 3 horas o 4, no recuerdo bien, creo que eran 3 horas, y la primera sección en la que trabajé era sociales, junto a Helen Cerrulla, ¿no? Así que bueno, ahí empecé, ahí había libros, me acuerdo que había en el archivo una biblioteca muy grande, yo era muy curiosa, siempre me gustaron las bibliotecas. Ahí empecé a leer de periodismo, había algunos textos de periodismo de investigación, los empecé a leer, y a mediados de los 80 ya me empezó a gustar más el periodismo que la bioquímica, así que de a poquito me fui enamorando de la profesión, ¿no? Y fue algo muy gradual, no fue algo de un día para el otro, fue de a poco. Yo sentía que cada vez que uno escribía una nota, escribía un artículo, en especial si ese artículo tenía algún componente investigativo, que era lo que me gustaba a mí, porque también hay una relación, viste, bastante cercana entre lo que es el periodismo y la ciencia. Ambos, por lo menos el tipo de periodismo que me gusta a mí, se basan en la investigación, y mucho de la investigación científica se vuelca en la investigación periodística. Se trabaja con una hipótesis, se experimenta hasta que se prueba la hipótesis, es una tarea de documentación. Es decir, hay muchos textos que de hecho yo escribí un par de ensayos sobre el fundamento de la investigación periodística con base en la investigación científica, ¿no? Ya en los 60, en realidad, yo había leído un libro que había encontrado ahí en el diario que se llamaba Periodismo de Precisión, de Philip Meyer, donde él hablaba que las técnicas de la investigación científica y de la investigación social podían aplicarse a la investigación periodística, y yo me sentí siempre muy muy atraída por todo eso, y bueno, una cosa llevó a la otra y aquí estoy. Te iba a preguntar, ya que me diste el pie, nos conocimos ahí trabajando en La Nueva. Claro. Y yo entré en el año 91, vos ya estabas trabajando ahí. Sí, yo estaba en Pasillo, el 79, sí, yo me fui en el 97. Bien, trabajábamos pasillo de por medio, y yo como diseñador y vos como periodista, ¿verdad? Lo primero que me llamó la atención a mí cuando entré a la redacción de La Nueva fue ver que había una sola mujer y eras vos, ¿sí? Sí. Bueno, estaba, ya no recuerdo si en ese momento estaba Helen Cerrulla. No, ya no estaba Helen. Ya no estaba, y María Angélica de Labo creo que estaba en lugar de Helen, pero sí, en un momento, hubo un momento en que era la única. Era bastante difícil. Era difícil. Eso iba a preguntarte, pero no solo por La Nueva, sino porque vos recorriste otros medios de comunicación. Si te sentiste discriminada como mujer en alguno de los medios donde has trabajado. Bueno, sí. Eso ha sido en realidad discriminada en la nueva provincia, más que discriminada, subestimada. ¿Sí? Muchas veces mis opiniones, en especial cuando entré a trabajar a la sección locales, yo ya estaba incorporada al equipo de locales, sí, en alguna oportunidad con algún jefe sentí que se subestimaba se me subestimaba por mi condición de mujer. Bien. Pero en ese momento todo el movimiento que hay ahora,
toda la movida que hay ahora con la defensa de los derechos de las mujeres no estaba tan patente. Y al principio de los 80, todavía en plena dictadura, es como que nadie hablaba de eso, ¿no? Y yo recuerdo que me decía, había un jefe que me decía, mocosa, usted qué sabe, usted no sabe nada. Era como subestimar mis opiniones. No, la oportunidad en la que me sentí más discriminada, así como por mi género, fue en Canal 7. Ujú. Fue el único lugar donde yo tuve una experiencia muy negativa entre el año 2008 y el 2011. Yo en el 2006 asumí la coordinación de los contenidos. Teníamos un jefe en Artear, Mariano Vico, que me había nombrado a cargo de los contenidos, y durante 2 años estuve al frente de los contenidos del canal, pero después asumió otra gestión. La otra gestión que vino, que arrancó en el 2008, fue terrible para mí, porque al principio, viste, era como que había quedado pendiente mi designación como jefa de noticias, y en el año 2010 me hacen saber, incluso quedó escrito en un mail eso, que no me iban a promover porque no reunía las condiciones especiales. Primero se me hizo saber que preferían un hombre para esa tarea, eso se me dijo. Qué triste. Y después se me dijo que yo no tenía el carácter adecuado, entonces pregunté cuál es ese carácter, porque en realidad, no sé, equivocada o no, yo lo único que le pedía a las personas que trabajaban alrededor mío era precisión y excelencia. Uh-huh. Obviamente cuando uno es más joven pudo haber cometido errores, y si en algún momento ofendí a alguien, le pido disculpas. En algunos casos lo he hecho personalmente, en otros casos son personas que ya no están, se han ido, no las he visto nunca más. Pero yo siempre convencida de todo lo que hacía era para ofrecerle a la audiencia un mejor contenido. Bien. En 2010 se me niega la jefatura de noticias. Uh-huh. Y ahí es donde yo decido irme de la ciudad. Y me postulo en 2011 para una beca internacional en una organización en Washington que se llama Centro Internacional de Periodistas, International Center for Journalists, y postulo para una beca para especializarme en datos abiertos. La gano, y luego de ganar la beca, el centro con sede en Washington me comisiona un año a vivir en Buenos Aires, un año y un poco más, al diario La Nación, donde se me asignó la tarea de formar un equipo de base de datos, y a partir de ahí empieza mi incursión en datos abiertos. Yo nunca, jamás, yo trabajé en La Nación formando el equipo de datos de La Nación Data. Después tuve que replicar en Clarín, formando el equipo de Clarín Data. Después trabajé en Perfil para Paradise Papers e Implant Files, que fue 2 investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas, y ahora estoy en Infobae. Yo jamás tuve un problema con un miembro del equipo. ¿Sí? Uh-huh. Ustedes podrían entrevistar a cualquiera de las personas que han trabajado conmigo y podrán decirle que justamente ellos me reconocen la habilidad para delegar y trabajar en equipo. Uh-huh. Lógicamente la gente que participa de esos equipos es toda gente calificada, no hay improvisados ahí. Y a veces en algunos lugares me tocó trabajar con, no sé si improvisados o no, gente que no estaba capacitada, y yo trataba por todos los medios, ¿no?, de sembrar información para construir conocimiento. A veces me escuchaban, otras veces no, depende mucho, depende de las personas, ¿no? Es como todo, yo me encontraba con personas maravillosas en todos los medios de comunicación. En Canal 7 hay colegas que yo quiero mucho, Claudio Luciani, Diana Pili. Uh-huh. Bueno, yo trabajé con Carlos Quiroga mucho tiempo, es un colega, con Luis Alberto Cano. Además ya las discusiones del tipo político que podemos haber tenido por miradas distintas, son excelentes periodistas, ¿no? Con un camarógrafo que fue mi maestro en todo lo que tiene que ver con la cámara, las luces, el sonido, que fue José Luis Calvo, ¿no? Uh-huh. José, que yo lo adoro. Gente maravillosa, pero también me tocó trabajar con gente mala en lo que hacía, y mala porque, no sé,
hay gente mala en todas las profesiones, ¿eh? Esto no es En todos lados hay gente así, menos en Vorterix, ¿sí? Así que si algún día querés venir acá a Vorterix, acá somos todos gente buena. Y por eso te quiero presentar a mi compañero de programa de Decime la Verdad, el señor Nacho Ruspuru, que quiere preguntarte también. ¿Cómo no? Hola, Qué Nacho. bueno. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Un ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo estás? Qué Gracias. bueno que me hayan introducido como una persona buena, la verdad es un alivio. Igual llevo poco tiempo acá, vamos a darles tiempo y a ver qué opinan después, más tarde. Sandra, vos recién mencionaste lo que fue la investigación enorme y gigante de lo que fue Paradise Papers, bueno, Panama Papers también. También. Tuvo enormes repercusiones, esto replicó en todo el mundo, hasta cayeron ministros de gobierno. ¿Vos de alguna forma sentís que acá en Argentina tuvo esa misma repercusión? Bueno, sí, de algún modo todo lo que tuvo que ver con repatriar capitales, las políticas que se tomaron en algunos casos, hubo mucha gente que tenía, incluso en Bahía Blanca, ¿no? Que tenía compañías en paraísos fiscales que ya no las tienen. Capaz que las tienen ahora en otros paraísos fiscales, pero sí tuvo un efecto enorme en términos locales, regionales y globales. Tales. Así que, bueno, hay una película que muestra todo lo que pasamos los periodistas del grupo, que se llama La Lavandería, ¿no? Que muestra un poco el costado, los Actúa Meryl inicios. Streep, ¿no? Antonio Sí, Banderas. está en Sí, Netflix, por Antonio sí, sí. Banderas, exactamente. Mm. Pero hay una parte de la historia que nosotros la hemos contado en las crónicas, que es la cocina, ¿no? Lo que nosotros llamamos la cocina periodística, que fue difícil. Igual te digo, a mí Panama Papers tenía una complejidad enorme porque era algo nuevo para nosotros. Era encontrarte todos los días con una base de datos gigantescas, con sistemas de seguridad muy, muy estrictos para entrar y accesarlas. Eso fue un aprendizaje enorme, que todos tuvimos que ponernos a aprender cosas nuevas todos los días, y esto cómo se soluciona y lo otro. Por suerte el equipo de Panama Papers, que fue el mismo equipo que tuvimos después para Paradise Papers y para los Implant Files, que fue la de implantes médicos, el mismo equipo, y ahí ya somos todos amigos, ¿no? Nos conocemos, sabemos cuando hablamos, qué tipo de métodos usamos, qué herramientas usamos, y seguimos trabajando en los otros proyectos. Eso fue un desafío enorme. Quizá la más difícil de todas, para mí, fue Paradise Papers. Es decir, a mí me tocó personalmente investigar, teníamos repartidas las tareas. Yo tenía la investigación del ministro Caputo y del ministro Aranguren, que esas dos líneas las había encontrado yo en la base de datos, eran dos líneas muy pequeñitas con sus nombres. El primero era una línea de un fondo que estaba en Caimán, y la otra historia que me tocó reconstruir fue la de la empresa Glencore, que quizás fue el rompecabezas más grande, porque era todo un sistema, una telaraña de compañías dispersas en distintos paraísos fiscales, que fue muy difícil las recuerdo como las investigaciones más difíciles que me tocó resolver en mi historia como periodista, ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, tuvieron su impacto. Caputo tuvo que ir a declarar al Congreso, luego fue removido del cargo, puesto en el Banco Central, y su administración ya no es gobierno. A veces los efectos no son inmediatos. Los efectos, y en definitiva nosotros, como dicen los suizos, nosotros, creo que Horacio Berbisky en su libro Un mundo en periodistas lo pone, ¿no? Que el periodismo es difundir lo que alguien no quiera que se sepa, lo demás es todo propaganda, y que si la cosa no se soluciona y la cosa no mejora, ¿qué culpa tenemos los periodistas? La nuestra es la de revelar la verdad. Después, los mecanismos institucionales y también el voto de la gente, porque mirá, yo creo que no hubo grupo de periodistas en Bahía Blanca que investigaran más entre el 2007 y 2010 la gestión de Christian Breitstein aquí en Bahía Blanca. Y nosotros pusimos todo lo que había que exponer, y sin embargo después volvió a ganar las elecciones. Entonces, bueno, ya no se puede hacer, no se puede hacer más nada, ¿no? Sí. Vos recién comentabas sobre
esto de la complejidad y esta cosa enmarañada, esa mamushka de papeles y sociedades que tenía las compañías, ¿no? En esta investigación de los Paradise Papers. Y me pongo a ver con lo que empezaste a contar al principio, que arrancaste como una mini corresponsal en Cerri, ¿no? ¿Qué cambió en el periodismo desde esa época en la que vos arrancaste a lo que está pasando hoy, más allá de las cuestiones tecnológicas? En realidad nada, porque si no tenés curiosidad y vocación no vas a llegar a ningún lado. En realidad nada, porque cada periodista es constructor de su propio destino y eso lo podías hacer con una máquina de escribir Olivetti y un anotador, un bolígrafo, un lápiz como tenía yo trabajé siempre con lápices, no con bolígrafos, ¿no? Y un anotador, y armaba mis propias planillas con papel y una regla, ¿no? Ahora tenemos Excel, Numbers y un montón de aplicaciones. El cambio más grande en realidad fue acelerar los procesos, ¿no? Porque periodismo de investigación había a fines del siglo XIX. Hubo un grupo de periodistas investigadores a fines del siglo XIX que son los que exponen las grandes injusticias en la explotación de trabajadores, el tema del trabajo infantil, el tema del abuso, ¿no? A fin del siglo XIX se los llamó los muckrackers, que en inglés significa los rastrilladores de basura, porque hubo un presidente de Estados Unidos que los trató así: ustedes están rastrillando basura, hasta que los periodistas le respondieron, bueno, es mejor revolver basura antes que ser basura. Y la esencia del periodismo de investigación sigue siendo la misma, es decir, lo que yo hago es periodismo de investigación, pero con herramientas distintas. Hoy tengo internet, hoy hay telefonía celular, hay satélites, hay herramientas muy sofisticadas para, por ejemplo, si yo encuentro un set de datos, ahora, por ejemplo, yo quería saber la distribución del COVID en los departamentos, porque la información que hay es por provincias, pero yo no sé lo que está pasando en el interior de Chaco, no sé si es en Resistencia, no sé si es cerca de la frontera, tampoco sé qué es lo que estaba pasando en Jujuy, quería ver los bordes. Bueno, cuando vos te encontrás con una base de datos de esa naturaleza, es imposible, absolutamente imposible llegar a una conclusión si no en este caso no se mapea. Para poder mapear hay que entender cómo funcionan los sistemas de coordenadas, hay que entender cómo funciona la geografía de un país y cómo estructurar esa hoja de cálculo para poder llevarla en un mapa. Y ahí en un mapa ves, porque vos vas marcando por colores, ves dónde hay menos, dónde hay más, dónde hay cambios. El periodista generalmente busca cambios. La noticia está basada en los cambios. Si un avión que se cae es noticia porque se cae, no porque vuela. Entonces hay una relación directamente proporcional con el concepto de cambio matemático, algo que está cambiando, algo que es nuevo, por eso llaman news, algo que es nuevo, algo que antes no se daba y ahora se da. Bueno, esa asociación entre la matemática y el concepto de noticia a mí me parece fascinante, y eso no cambió. Eso lo postuló Philip Mayer en el 60, después perfeccionaron las técnicas los investigadores anglosajones a fines del siglo XIX y en esencia sigue siendo lo mismo. Lo que cambiaron son las herramientas, la rapidez. Antes vos para hacer una investigación periodística tardabas un año, ahora la podés resolver en 3 o 4 semanas, pero en el fondo es lo mismo. Y en el fondo seguís necesitando la pasión, seguís necesitando la vocación, la convicción de que estás ofreciendo un servicio. El otro día una amiga me preguntó, pero vos colgás en Facebook y le contestás a la gente. Y sí, yo le contestaba, si sé la respuesta, la contesto, pero ¿qué? Los mensajes también. Y la verdad que hay días que me paso 2 o 3 horas en la jornada respondiendo mensajes. Cuando puedo, ¿no? Cuando me doy cuenta que no respondo anónimos, eso sí, porque creo que hay que dar la cara, ¿no? Entonces, en general, como política, no respondo nada. Pero a veces, viste, hay gente que necesitaba saber cuál permiso necesito para circular. Y yo tengo una abuela que tengo que ir a verla todos los días y tengo que darle una respuesta. Porque si no se la doy yo, ¿quién se la va a dar? No sé, esa es la visión que tengo, ¿no? Tal vez es medio principista, no lo sé, pero así, el que me conoce sabe que yo trabajé así a principios de los 80 y hace 40 años estoy trabajando de la misma manera. Preguntar yo, Sandra, ¿cómo crees que estamos tratando el tema del coronavirus, los medios de comunicación en general,
y en particular Infobae, ¿cómo hace el tratamiento? Te pregunto esto en particular de Infobae porque vi una nota muy completa, pero muy completa, que es compartida entre vos y Mariel Fitzpatrick. ¿Está Ella está bien lo que conmigo en la digo? unidad de datos. Mariel está conmigo en la unidad de datos. Ah, bien. Yo la conocí a Mariel mucho antes, o Ajá. sea, en 2012, cuando yo cursaba mi fellowship en Buenos Aires, y ella tomaba parte de, era mi alumna, tomaba parte de mis cursos sobre Excel en FOPEA. En realidad lo tomamos con mucha seriedad. En Infobae es uno de los espacios donde yo más feliz me he sentido trabajando Bien. en toda mi carrera como profesional, porque hay una calidad de profesionales, realmente yo aprendo de ellos todos los días y es mutuo, ¿no? Es un ida y vuelta. Lo que hacemos es mantener la unidad que está bajo mi cargo, mantiene al día una base de datos muy grande, con información por país, por provincia, por distrito, eso está al día, y a partir de ahí se comienzan a hacer los cálculos. Todo lo que tiene que ver con cálculos pasa por nuestra unidad y tratamos de dar soporte a eso. Lógicamente, nosotros dependemos de los datos, y si el gobierno no nos da datos en los formatos adecuados, estamos en problemas. Lamentablemente en Argentina, y en el marco de esta pandemia, que es cuando más necesitaríamos los datos abiertos. ¿Qué significa abierto? Un dato abierto sería una tabla que yo pueda copiar y pegar y llevármela a una hoja de cálculo para hacer sumas o restas o multiplicaciones o divisiones. Sin embargo, el gobierno te distribuye unos boletines epidemiológicos todas las semanas en un formato que se llama PDF, y los gráficos y los mapas, que es la información de donde nosotros necesitamos la distribución, por ejemplo, en la Cava, por barrios, para ver cuáles son los barrios, analizar bien la situación de barrios vulnerables, te pone una foto. El gobierno te pone una foto. Entonces yo lo que tengo que hacer es abrir ese documento. ¿Qué significa abrir? Transformarlo en algo sobre lo cual yo pueda trabajar sobre los números. No, y tengo que hacer carga manual. Lamentablemente no es lo ideal en pleno siglo XXI tener que hacer carga manual de datos, pero el tema de la distribución del COVID en los sectores más vulnerables, en las villas, en los barrios más necesitados, bueno, toda esa información que debería estar en formato abierto, no lo está, lamentablemente. En la provincia de Buenos Aires tampoco los datos están descargables, lamentablemente. Y bueno, los gobiernos, todos, ¿no? Desde el año 2012 en adelante, se han estado llenando la boca hablando de las bondades de los datos abiertos, que son los descargables, los que vos te podés descargar en tu computadora, y sin embargo todavía estamos reclamando datos abiertos porque en cuestiones tan esenciales como en la salud pública todavía no hay. Así que hacemos mucha carga manual de datos en Infobae, eso nos ocupa una buena cantidad de horas todos los días, porque además vamos a suponer una compañera de carga y yo chequeo, y si cargo yo, chequea otra, con chequeos aleatorios. Entonces no es que se carga cualquier, porque el dedo te puede fallar también, ¿viste? Sí. El teclado es muy traicionero, entonces, y más cuando estamos tratando con números. Así que esa es una tarea de 24/7, estamos actualizando eso. Las jornadas laborales son muy intensas, son todas home office, todos trabajamos a distancia, pero las jornadas son muy extensas. Después trabajamos de manera compartida, usando plataformas que nos permitan compartir los textos. Yo, por ejemplo, me encargo de las tablas, vuelco todos los números de las tablas a un texto para transformarlos en algo que se pueda leer, en algo que se pueda comprender. Y bueno, tenemos repartidas las tareas. Es una programadora que hace la extracción de los datos y lo que sería la limpieza de los datos. Cuando a veces se toman datos de una base de datos, Johns Hopkins, por ejemplo, es la universidad norteamericana que tiene un repositorio donde está la data mundial que se actualiza todos los días. Bueno, eso hay que tomar esos datos, llevarlos a una hoja de cálculo y limpiarlos porque salen sucios, salen con signos, qué sé yo, vamos a suponer el acento sobre la O. En vez del acento sobre la O, sobre la palabra nación, te aparece un signo arroba. Eso hay que corregirlo. Significa limpieza de datos. Es una tarea de una ciencia que se llama minería de datos, ¿no? Limpiar esos datos, ordenarlos, reestructurarlos para hacerlos de una manera sencilla de visualizar,
y después escribir las historias, que es lo que hacemos Mariel Fitzpatrick y yo. Yo me encargo de la revisión y de trasladar los números al texto, y finalmente Mariel es la que cierra la historia. Ese es un poco el proceso, pero en realidad son muchos los periodistas que están usando la base de datos interna que tenemos, y bueno, yo me siento feliz de colaborar en el marco de una pandemia con una tarea que considero muy importante, ¿no? Que tener números confiables. Bien, antes que Nacho te haga otra pregunta, quería cerrar esta. Yo te preguntaba también, además de que nos contaras cómo trabajan este tema en Infobae, ¿cómo crees que en general los medios de comunicación están tratando el tema del coronavirus? En Argentina, ¿eh? Depende, una cosa es la prensa gráfica, la prensa digital, la televisión. En televisión un desastre, es decir, la televisión, por ejemplo, vos a la mañana ponés los canales de televisión capitalinos y no sabés si están hablando del país, de AMBA, de la provincia de Buenos Aires. Y se puede salir a caminar, y resulta que es solo en Cava, ¿no? Esto ha pasado muchas veces. O se puede hacer tal cosa, y resulta que es solamente en otra provincia. Lamentablemente la televisión no veo equipos tampoco especializados, porque lo que hubo en los últimos años en el ámbito de la televisión fue la salida de, yo puedo hablar por Artear, ¿no? La salida de periodistas muy buenos de investigación, como Juan Michel y como Sergio Elguezábal, periodistas, Mariano Vico, todos que se terminaron yendo de Artear, ¿no? De Canal 13. Puedo hablar por ese canal. Y también el mismo proceso pasó en Telefe. Entonces, lamentablemente la televisión no está dando. Los medios digitales creo que están respondiendo un poco mejor, y en algunos casos sí, en algunos casos no. No es lo mismo los medios de capital que los medios locales aquí en la ciudad, que a veces por falta de recursos o desconocimientos puede haber una mezcla de cosas. También hubo una sangría enorme en los medios de comunicación locales. Yo no estoy segura que los mejores periodistas de Bahía Blanca estén trabajando en medios locales, no estoy segura. Entonces, a veces uno ve cosas que, uy, no, esto no sería así, tendría que ser de otra manera. O a veces toman decisiones a las apuradas porque creen que la primicia es más importante que la calidad de la información, y no se dan cuenta que nadie recuerda quién dijo primero las cosas. Es quien las dice mejor, no quien las dice primero. El otro día pasó con un medio digital que puso Bahía sale de la cuarentena, cuando lo tituló, y yo lo primero que pensé cuando lo vi en Twitter, ¿viste? Porque no estaba mirando plataformas digitales, pero lo vi en Twitter y dije, pero no, ¿cómo? Si todavía el gobernador no habló, de apurados le pasó una cosa así, ¿me entendés? Hay que esperar a veces un poquito y decir, no se sabe aún, hay que esperar, hay que confirmar. Y me parece que en el marco de una pandemia todavía la gente me sigue preguntando cosas a mí como periodista que no estoy trabajando en ningún medio de Bahía Blanca, cosas que evidentemente no sabe, y no las sabe porque evidentemente no le llegó la información adecuada. ¿Puede el servicio doméstico trabajar? Preguntas muy frecuentes, como mi marido es albañil, ¿puede trabajar? Tengo que ir a asistir a mi abuela, ¿qué permiso tengo? O sea, a ver, todavía en Bahía Blanca ese tipo de preguntas me llegan todos los días. Y si la gente le pregunta eso a una periodista en solitario que está haciendo lo mejor que puede a nivel local, porque yo no estoy trabajando para ningún medio local, entonces, ¿qué grado de desinformación tiene la gente? Creo bastante alto. Después están otros, ¿no? Los anticuarentena, que te dicen que no, porque esto es un virus que vino del espacio. Bueno, evidentemente esas personas no tienen la información adecuada porque no la están consumiendo, y es una excelente oportunidad para investigar. Los investigadores académicos podrían, en base a ese gran conjunto de información, empezar a sacar conclusiones sobre por qué la gente está tan desinformada en la era de la información. Bien. Sandra, para cerrar la nota te tiro una muy fácil. Si tuviéramos que hacer, y si te incluyo en esto, ¿verdad?, un mea culpa de los medios de comunicación, ¿qué dirías? Uy, pero eso, mirá, ¿de los medios o de los periodistas? Porque
Bueno, los Yo periodistas... me hago cargo de mis errores, ¿no? Yo he cometido muchos errores a lo largo de mi carrera periodística. Por eso te decía el otro día que si en algún momento no vi a alguno y se sintió ofendido por algo, siempre digo, no le pido disculpas si alguien se sintió ofendido, porque uno va con el tiempo va madurando, ya ve las cosas de otra manera, aunque en el fondo tengo las mismas convicciones. Un mea culpa, yo puedo hacer un mea culpa profesional, de que muchas veces la ansiedad fue una mala consejera, no priorizar a veces el trabajo en equipo y no darle participación a las voces de otros, un mea culpa que yo hago, te hablo de décadas pasadas, ¿no? Sí, sí, claro. Décadas, pero no tengo nada que reprocharme en cuanto a mis deseos de decir la verdad. ¿Me entendés? Bien. No tengo un mea culpa porque nunca acepté un soborno, nunca compré información, nunca participé de operaciones periodísticas, siempre de operetas periodísticas, siempre que hice algo lo hice convencida de que eso era lo mejor que yo le podía dar a la audiencia. Si me equivoqué, es probable que me haya equivocado. Por eso digo que si alguno se sintió ofendido, sí pido disculpas. Y en algunos casos lo he hecho de manera personal, cuando dijeron, mira, con vos me equivoqué. Bueno, las personas que saben que lo he hecho pueden dar fe que esto es así, pero los periodistas podemos hacer muy poco en el marco de los medios. En realidad, los dueños, es una muy buena pregunta para los medios, ¿no? ¿Qué mea culpa hacen? ¿De qué se arrepienten? ¿En qué se equivocaron? ¿En cuándo discriminaron? El rol de las mujeres dentro de la sala de redacción. Bahía Blanca nunca tuvo una jefa de redacción mujer. ¿Por qué? Quiero saber por qué. ¿Qué pasó? En el caso mío, ¿qué pasó conmigo? Que yo no tenía la capacidad, molestaba mi forma de pensar, era mi carácter, ¿qué era lo que les molestaba? ¿Por qué no me dieron la oportunidad? ¿Por qué no le dan oportunidad a otras colegas que están hoy trabajando y no dirigen ningún equipo de noticias? Hay hombres, por encima siempre hay hombres, siempre tienen que reportar a hombres, y nunca a una mujer. Y bueno, son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Bueno, esperemos que las tengan en breve. ¿Sí? No, yo quiero jubilarme lo antes posible, el año que viene me jubilo, digamos, y después me dedico a escribir libros. No pretendo seguir mucho más porque creo que yo ya estoy en mi época final de mi carrera, son 40 años haciendo periodismo, las cosas que quise hacer las hice, los medios en los que quise trabajar, trabajé. Bien. Ya el medio en el que yo quería estar para terminar mi carrera, que es Infobae, ya estoy, entonces no tengo deudas pendientes en ese sentido, me quiero jubilar y sí ponerme a escribir algún libro que ya empecé. Tengo una novela y otro que no es novela, que es historias de periodistas que he ido recopilando a lo largo del tiempo, que si Dios quiere pronto van a salir a la luz. Bueno, interesantísimo eso. Sandra, te mando un abrazo gigante y ojalá que te tengamos acá en el piso de Vorterix Bahía cuando termine la cuarentena y capaz que ya te tenemos como escritora y ex periodista o periodista jubilada, no, como quieras decir. Seguramente voy a estar ligada a algún medio digital, seguramente, pero ya más a nivel local. Tal vez está haciendo falta algún medio digital en Bahía Blanca que no cubre los que hay, no cubren las expectativas, por lo menos que yo tengo. Hacer otro tipo de periodo, otra cosa. Mira qué bueno, ¿no? Lo que estás contando, ¿sí? ¿Quién Qué primicia. sabe? Uno nunca. Estoy pensando. Bueno, me alegra mucho que estés pensando en eso. La verdad que también considero que hace falta algún otro medio más. Lo expuso muy bien esta pandemia, ¿no? A mí me quedó claro que y más trabajando con el home office y las limitaciones, todas, hay todavía en el entorno digital una falta de periodismo de investigación, de periodismo de fondo, que es el que a mí me gusta, que son esas notas densas, que tardaste en leerlas,
no es la noticia rápida, no es el accidente, Sí. el señor que se robó la bicicleta, no, eso nunca me gustó, no es lo que yo sé hacer ni lo que quiero hacer. Bien. A mí me gusta ir un poco más allá, haría falta poner bajo la lupa muchos números que hoy no se ponen bajo la lupa en la realidad bahiense y podrían traer un poco de luz a la opinión pública. Me parece que es una deuda pendiente y bueno, lo hicimos en algún momento con Solo Local, en 2008. Pero Recuerdo. después, ¿te Excelente acordás? portal digital. El portal digital. Bueno, algo así Sí. tengo en mente para mi Bueno. época de jubilada. Bueno, Sandra, te mando un abrazo gigante y bueno, feliz día para mañana. Gracias y Sí. feliz día para todos ustedes, colegas. Un abrazo. Gracias. Y un abrazo a la Un audiencia abrazo también grande. en Gigante. cuarentena. Dale, un Bueno, abrazo. un beso. Hasta Bye luego. bye. Chau, chau. Chao.